Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con Juan Musi. Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manolo? Muy bien, gracias. Y su servidor Manuel Somoza para hablar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Y esta semana hay muchas cosas que comentar, no necesariamente datos económicos, porque entrando el verano la cantidad de información disminuye, pero sí hay eventos que vale la pena comentar. En México iniciamos la semana con el informe del presidente, su festejo después de un año de haber ganado la elección del 1 de julio el año pasado, y yo me quedé con las ganas de ver algo más interesante. Creo que fue un mitin político, fue un mitin de campaña, fue un discurso para los seguidores de Andrés Manuel López Obrador, y si ese era el propósito, bueno, pues para él cumplió plenamente sus objetivos. Pero yo creo que los que esperábamos un análisis realista de los retos que enfrenta México, que son muchos y en muchos campos, pues nos quedamos con las ganas. México creo que tiene retos en la parte política, en la parte social, en la parte económica, y se tocaron simplemente por encimita los temas, ¿no? Y no se llegó a un análisis profundo de las cosas y sobre todo de cómo las vamos a resolver. Creo que realmente fue un mitin político y si ese era el propósito del presidente, bueno, pues cumplió con ello, pero muchos mexicanos nos quedamos con las ganas de que hubiera sido un informe más formal y sobre todo un informe realista. Hay algo que me preocupa en esta administración, es que de repente la realidad como que no se toma en cuenta. Algunas de las cifras que se dieron pues no son realistas. Cuando se habló del empleo, por ejemplo, pues no es cierto lo que nos platican, porque el empleo va muy mal. Y no me refiero solamente al mes de mayo, que estacionalmente siempre ha sido bajo. Si tomamos en cuenta cuántos empleos se crearon de enero a finales de mayo del 2018 versus finales del mayo del 19, pues la creación del empleo va a la mitad. Cuando vemos el crecimiento, pues ya todo el mundo está opinando prácticamente en el mismo sentido, donde vamos a tener un crecimiento menor al 1%. Además están opinando con información ya que es un hecho, ¿no? Claro. Del primer trimestre, más el IGAE, el indicador de actividad económica de abril, que también ya salió. O sea, son opiniones con fundamento, con información que ya salió. Así es, y entonces pues eso no abona el no aceptar la realidad. El tema de la seguridad me sigue preocupando mucho desde el punto de vista de los negocios. Yo creo que uno de los factores que más afecta el que no se esté invirtiendo y que el país no esté creciendo es la inseguridad. Totalmente. Son los altos niveles de violencia. Digo, amén de que no hay confianza para llevar a cabo las inversiones que se requieren, y no hay confianza pues porque desafortunadamente después de la decisión de cancelar Texcoco, pues la gente se quedó muy preocupada porque el gobierno mostró pues que no cumple sus compromisos, ¿no? Y esto sí es muy preocupante, preocupó a inversionistas mexicanos y inversionistas extranjeros. Soy bastante escéptico al pacto que se hizo entre el sector privado y el sector público, pues porque no hay amarres, no hay casos concretos, ¿no? El sector privado dice que va a invertir 32 mil millones de dólares, el gobierno dice que va a pasar el gasto de inversión del 2,5% al 5%, pero no nos dicen en qué. Además, esa cifra que manejan de coinversión con el sector privado el año pasado también fue mayor. Pues sí. La inversión extranjera directa también el año pasado fue mayor. Entonces, a mí sí me preocupa que al no aceptar la realidad y al no aceptar que tenemos temas que resolver, pues los temas no se van a resolver, ¿no? Entonces, en resumen, a mí el informe pues, sí me dejó con ganas de que nos hubiera informado más el presidente de cómo piensa resolver estos retos tan enormes que tiene el país enfrente. Lo último que vimos al final de la semana me deja preocupadísimo, ¿no? Que no se pueda ni siquiera formar la Guardia Nacional,
porque no se habían negociado con los que van a participar en ella sus condiciones laborales, algo que es, bueno, es inaudito. Es mínimo, ¿no? Es inaudito. Cuando vas a invitar a una gente a que se pase de un lugar a otro, le tienes que decir cómo va a estar en el nuevo lugar, y aparentemente hay un desacuerdo brutal en relación a lo que van a recibir versus lo que recibían, y los únicos que están festejando estos son los criminales, ¿no? A los que nadie hace nada por detener. Pero bueno, eso también afecta la confianza y afecta a los negocios y afecta todo este ambiente que a mí no me está gustando. A mí, igual que a ti, me preocupa muchísimo que no estemos en el mismo barco. Como un director de una empresa, como para tratar de hacer una analogía, si tú estuvieras vendiendo menos que el año pasado, si todos los indicadores de tu empresa, de eficiencia, si tu utilidad fuera menor o incluso ya no hubiera utilidad, un poco tratando de usar, te digo, esta analogía de un país que crecía al 2 y ahora va a crecer al 1 o abajo del 1, y cuando ves este discurso y no estás preocupado y no tienes un plan de acción para cambiar el rumbo, pues coincido contigo, es preocupante. No mencionaste, y creo que vale la pena decirlo, urge ya ver el plan de Pemex, urge ya ver cuál es el plan para rescatar a Pemex, porque ahí hay una vulnerabilidad tremenda de que se sume una segunda calificadora y la califique como chatarra. Nos habían dicho que iba a tomar 10 días, pues yo creo que ya pasaron, sí, y no hemos visto absolutamente nada. Creo que hay otro tema que es que el gobierno cree que porque hay algunas variables que se han comportado bien, eso es suficiente. Así es. Y es cierto, el tipo de cambio se ha comportado bien, la inflación se ha comportado bien, las reservas han crecido, en fin, hay una serie de indicadores de estabilidad, pero eso no es suficiente. No. En realidad, lo que más necesitamos es crecer, y estos buenos indicadores de estabilidad no son suficientes. Lo que se necesita es ya generar confianza, y la confianza toma mucho tiempo el volver a recuperarla, y se tiene que ser congruente y consistente. Y lo hemos dicho muchas veces, el gobierno trata de hacer un pacto con el sector privado y después lo rompe. Veamos, por ejemplo, lo que está pasando en la Comisión Federal de Electricidad. Claro. Se está interrumpiendo una inversión importantísima, pero lo que yo no sé si alguien le ha explicado al señor Bartlett es que está cancelando la posibilidad de que México tenga acceso al gas más barato del mundo. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale poder traer a nuestro país el gas más barato del mundo? El gas es el motor de la industria, el gas es motor de desarrollo. Si él cancela esa oportunidad simplemente porque tiene telarañas en la cabeza, perdón, pues no va a avanzar el país. Y de nuevo, es algo importantísimo. ¿Cómo vamos a generar confianza para que los inversionistas se vuelquen sobre México con los grandes proyectos que tenemos y las grandes oportunidades que ofrecemos, si por el otro lado de repente hay actitudes de este tipo que descorazonan a cualquiera? Y de nuevo con países con los que ya se tenían acuerdos y contratos firmados, generando internacionalmente o mandando un mensaje a la comunidad global terrible. Concretamente con Canadá, con Francia, que es con quien se tienen estos convenios, estos contratos, y pues no se van a respetar, ¿no? Un poco lo que decías con el aeropuerto. Entonces, lejos de estar construyendo y haciendo y llevando a cabo acciones para volver y tratar de recuperar esa confianza, no hay congruencia. Se está destruyendo. Pero bueno, eso es lo que vimos en México. Perdón, no, rápido comentar del tipo de cambio. La tasa de interés sigue siendo la razón fundamental para tener un tipo de cambio, bueno, que y la incluso en la semana fiscal, ¿no? Sí, pero el hecho de ser una economía con grado de inversión que paga estas tasas de interés tan altas, pues por supuesto que tiene un tipo de cambio que, por cierto, esta semana incluso llegó a estar por debajo de los 19 pesos. Sí, mejoró bastante. Pero bueno, pasemos a algo que fue bastante bueno, que fue la reunión de los 20 en Osaka, Japón, donde lo más relevante fue la tregua que se dieron Estados Unidos y China en relación a la disputa comercial que traen desde hace varios meses. Y esto, bueno, se reflejó en los mercados. Tuvimos bolsas alrededor del mundo
realmente en números bastante positivos. También sigue existiendo el sentimiento de que la tasa de interés en Estados Unidos va a bajar en el mes de julio, y por eso las tasas de largo plazo en Estados Unidos se han caído abajo del 2%. Y bueno, todo esto yo creo que son buenas noticias, no es que sea suficiente para echar las campanas a volar, pero bueno, el hecho de que se haya llegado a esta tregua, más no un acuerdo, por lo menos nos da un montón de oxígeno para el verano. En el G20 lo más importante fue, como dices tú, esta tregua, que consiste básicamente en mantener los 200 billones actualmente que se tienen con aranceles del 25%, importaciones chinas hacia Estados Unidos, no aumentar los 300 billones adicionales que era con lo que estaba amenazando Trump. En eso consiste esta tregua. Y otro punto bien importante, en Huawei, esta empresa china que básicamente fabrica productos conocidos como teléfonos inteligentes o smartphones, permiten de nuevo su comercialización en las compañías celulares y permiten también el desarrollo de plataformas, concretamente en este tipo de teléfonos en Android y en Google. Entonces, pues eso yo creo que fue positivo, pero al final de cuentas, híjole, qué fuerte que los 200 billones ahí siguen las tarifas mientras tanto. Sí, ¿no? Y aparte con lo volátil o voluble que puede ser el presidente Trump, pues evidentemente preocupa. Una noticia importante es que va a haber un cambio en el Banco Central Europeo, se va Mario Draghi, que yo creo que hizo un buen papel. Muy bien. Llega la señora Lagarde, que tiene unas credenciales impresionantes, hasta hoy sigue siendo la director gerente del Fondo Monetario Internacional. El público inversionista lo que quiere es que llegue con la misma actitud de Draghi de mantener estímulos para tratar de que la economía europea vaya a crecer, pero como platicábamos fuera del aire, pues nunca ha sido banquera central la señora Lagarde, no quiere decir que no esté capacitada, yo creo que tiene credenciales de sobra, pero no sabemos qué es lo que va a hacer. Sí, esta sucesión se dará en octubre. Draghi cumplió 2 términos de 4 años, que es lo máximo que puede estar un banquero central, reelegirse un segundo término, por eso estuvo 8 años. Y pues sí, qué chamba tan difícil la de la señora Lagarde, porque llega a una región en donde la tasa de interés prácticamente está en cero, y en muchos países no es tiene negativa. municiones, ¿no? Así es. ¿Cómo le vas a hacer para estimular? Ya se gastaron o ya imprimieron más de 2.8 trillones de euros para estimular a la economía. Y bueno, pues es un trabajo dificilísimo porque la región también crece poco y está el Brexit, que no es tema menor. O sea que la semana entrante tendremos un montón de temas para comentar. Juan, muchísimas gracias. Pero sobre todo, gracias a usted por estar con nosotros aquí en Milenio Mercados en Perspectiva.